Si tiene la palabra del Señor, Primera de Samuel capítulo 17. Va a leer un poquito de extenso el pasaje en esta tarde, hermano. Pedir que Dios nos use para examinar el tema de esta tarde. Ok, hoy en la mañana hablamos del rechazo. Y espero en Dios de que usted guarde lo que se dijo hoy, en caso dado que usted se enfrente pues una situación de rechazo. Pero hoy vamos a ir a Primera de Samuel capítulo 17. Comenzamos lectura la palabra del Señor en el versículo número 1. ¿Está conmigo? Un fuerte amén. Gracias por regresar a la iglesia hoy en la tarde, hermano. ¿Okay? En verdad se lo digo. Significa mucho para mí, pero significa aún mucho más para el Señor. ¿Okay? Y usted que honra a Dios y respeta a Dios y regresa a la casa del Señor cuando están abiertas las puertas. Dios lo dijo aquí en este mismo texto, en 1 Samuel. Dios honra a los que le honran, pero menosprecia, tienen poco, dice, a los que le menosprecian. Y el mismo Dios del domingo a la mañana es el mismo Dios del domingo a la tarde. El mismo Dios del domingo a la tarde es el mismo Dios del miércoles en la noche. Alguien dijo muy sabiamente en cierta ocasión: ¿quieres ver qué tan popular es tu iglesia? Ven un domingo a la mañana. ¿Quieres ver qué tan popular es el pastor? Ven un domingo en la tarde. Pero ¿quieres ver qué tan popular es Cristo? Ven un miércoles en la noche. Es tremenda verdad. ¿Okay? Porque los que en verdad aman al Señor vienen también los miércoles a buscar más de su rostro. Así que agradezco mucho, hermano, que usted esté aquí con nosotros una vez más. Yo sé que intercambiamos a veces con días festivos, Día del Padre, Día de la Madre, pero aquí estamos siempre, generalmente los días domingo a las 6. Capítulo 17, versículo 1. ¿Estamos todos ahí? Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efesdamim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado de Israel, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Tremenda equivocación. Oiga bien lo que dijo: yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito; el segundo Abinadab, y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la montaña por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo a Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000,
y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así será al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. David respondió: ¿pero qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él le hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza,
porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para el encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharim hasta Gat y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Wow. Una de mis historias más favoritas de toda la Biblia. ¿Quién era David? Un muchacho. ¿Quién era David? Un jovencito. ¿Quién era David? Un insignificante, cualquiera y común y corriente. Pero Dios lo usó. Y así como lo usó a él, yo te garantizo que Dios te quiere usar a ti. El tipo de creyente que Dios va a usar es el tema de esta noche. Padre, bendícenos, háblanos al corazón y ayúdanos a abarcar este tema hoy. Te lo pido, Señor, con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo no sé de ti, hermano, pero yo quiero ser el tipo de cristiano que Dios puede usar. ¿Cuántos quieren que Dios los use? ¿Alguien aquí tiene ese deseo? ¿Cuántos dirán: pastor, yo tengo el sincero deseo que Dios a mí me use? Levante la mano. Todos queremos y deseamos ser usados por Dios, porque la verdad es que sin el poder de Dios y sin estar conectados a la presencia del Espíritu Santo, no podemos hacer la obra del Señor efectivamente. Y ahí está la clave. El respaldo lo tenemos que tener con la ayuda y el poder del Santo Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Dios quiere usarte a ti, Dios quiere usarme a mí. Y yo quiero ver a través de esta breve historia las claves que David usó para que Dios lo usara a él. Tremendo carácter, tremendo comportamiento, y qué tremendo ejemplo de nada más un muchachito que algunos calculan ni siquiera llegaba a los 15, 16 años de edad cuando todo esto transcurre. Es increíble. Ahora mírate, tú y yo podemos ser este tipo de instrumento para la honra y gloria del Señor. Y nuestro texto es una historia interesante, una historia que muchos de los que hemos crecido en el cristianismo conocemos muy bien, la famosa historia de David y Goliat. Y en este relato encontramos algunos principios de nuestro Dios que quiero que hagas todo el esfuerzo que se hagan presentes en tu vida para que tú y yo podamos ser cristianos, aún en esta misma semana grande, importante de escuelita de verano, cristianos y cristianas que Dios pueda usar. Qué tremendo relato encontramos aquí en el texto. David, un jovencito pastor de ovejas, un trabajo el más insignificante de todos. Era el más menospreciado de la familia. ¿Por qué? Algunos llegan a pensar de que David ni siquiera fue verdaderamente hijo de todos hijo de la madre de todos los demás de sus hijos. Y al fin, al cabo, tú encuentras que David fue menospreciado por su misma familia, porque aun cuando Saúl llega para ungirle, ni lo tomaron en cuenta.
Y él tuvo que preguntar cuando todos hicieron fila delante de él, todos los hijos de Isaí, ¿estos son todos los que hay? Isaí tuvo que admitir, no, falta uno. Pero ese, la verdad, he's not worth a lot. Él no vale mucho. Él es un pastor de ovejas. ¿En verdad quieres que lo llame? Y Samuel le dijo, no nos vamos a sentar a comer hasta que él esté delante de mí. Lo mandaron a buscar y ahí fue donde Dios confirmó en el corazón de Samuel, este es el que yo he escogido. Y ahí mismo lo ungió. Y ahí comienza, hermano, la verdadera parte interesante de la vida de David. Qué tremendo muchacho, y desde temprana edad, escuche bien, qué tremendo ejemplo para todos los demás jóvenes y señoritas que actúen cuando alguien está irrespetando el nombre de nuestro Dios. ¿Sabe qué yo encuentro, hermano? David se paró por el honor a Dios. Él no se quedó quieto, él no se avergonzó, él no le dio pena en pararse por la honra y por el poder y el respeto que el nombre de Dios se merece. Y un paladín, este gigante que podemos estudiar, medía más o menos unos 10 pies de altura. Tremendo hombre de altura, tremendo guerrero, tremendo soldado del ejército de los filisteos. Entra al campamento de los filisteos y pelea a favor de ellos. Pero él hace un reto. Le dice a todos los escuadrones de Israel, búsquenme un hombre, búsquenme a alguien, cualquiera, y yo mismo peleo contra él. Y hacemos un duelo entre yo y él. Y el que venciere ganará, y ganará la guerra. Si el de ustedes gana, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo le gano a él, nosotros les serviremos a ustedes. Ese es el gran reto. Y aparte de eso, desafió a los escuadrones de Israel, pero provocó y blasfemó el nombre del Dios de Israel al hacerlo. O sea que hizo cosas muy desagradables. Y cada vez que él se paraba en medio del campamento, le gritaba lo mismo: búsquenme a un hombre, búsquenme a cualquiera, yo peleo contra él. El Dios de ustedes no sirve, el Dios de ustedes no puede, el Dios de ustedes no puede contra mí, el Dios de ustedes no puede contra los filisteos. Yo lo voy a vencer. E insultaba directamente al Dios de Israel. Y lo hizo, oiga, lo hizo por 40 días. Gloria sea el nombre del Señor. Que cuando este jovencito llamado David entra al escenario, porque estaba bajo un mandado de parte de su padre de llevarle ciertos productos de comida a sus hermanos que estaban en el campo de la batalla con el rey Saúl, David se asoma y escucha a este paladín, a este sinvergüenza, a este incircunciso hablar e insultar y provocar y blasfemar el nombre bendito, el nombre honroso, el nombre sagrado de Jehová, el Dios de los ejércitos. Él se para y le dice: hey, why isn't anybody doing anything? ¿Por qué en el mundo nadie está haciendo nada? Nos vamos a parar aquí y dejar que ese chueco, ese sinvergüenza ataque y provoque y blasfeme el nombre de nuestro Dios. ¿Cómo es posible que ninguno de ustedes, como soldados de nuestro Dios, vayan y traten de aniquilarlo a él? Y gloria a Dios por el carácter santo de David, hermano. Falta hace en nuestras iglesias de gente, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, señoritas, que se paren por la dignidad del Dios de los escuadrones de Israel, el Dios de la Iglesia Bautista Redención, el Dios de nuestra salvación, el Dios de nuestra redención, el Dios que nos ha comprado con su sangre, el Dios creador y sustentador del universo. ¿Cuándo fue la última vez que tú te paraste para honrar el nombre de Dios? Y ahí David le dice a Saúl: yo voy tras él. Give him to me, I'll take him on. Saúl lo ve, le dice: ¿tú? ¿En serio? ¿Tú eres un muchacho? ¿Tú eres un pastorcito de ovejas? Se no importa, le dice: yo he cuidado a las ovejas, y créeme, he tenido a leones, he tenido osos, he tenido animales salvajes que me han atacado a mí directamente cuando yo he estado cuidando las ovejas. Y a cada uno de esos leones y a cada uno de esos animales, con mis propias manos, yo los he destrozado. Dame a ese sinvergüenza, y yo, así como he matado a todos los otros animales, yo acabo con él el día de hoy.
Oh, este está animado. Saúl lo ve y le dice: está bien, pero ponte toda la armadura de un soldado. Así que David entra al cuartel general del rey, le dan toda esta armadura, se trata de colocársela en sus brazos, en sus hombros, en su pecho. No le queda, no se siente cómodo, agarra todo, se lo quita y dice: esto no sirve, esto no es para mí, yo con esto no puedo. ¿Qué? ¿Vas a salir solo sin la armadura? Are you crazy? A mí denme 5 piedrecitas y con eso me lo termino. Tenía más entusiasmo el chamaquito que todos los otros hombres de guerra de Saúl. Y David va, y la Biblia dice que él se acerca al arroyo. Todavía hasta hoy ese arroyo se llama el arroyo de Querit. Mucha gente que visita hoy Israel a propósito visitan ese arroyo, y todavía hay piedrecitas, hermano, que uno puede agarrar y llevárselas como un souvenir. Y mucha gente va y agarra uno, lo pone en una cajita y lo guardan y lo sirven de memoria. Y llegan acá a estos lados del mundo y dice: si David derrotó a sus gigantes, yo puedo derrotar a los míos. Y ahí está el jovencito, agarra sus 5 piedrecitas, se las mete al bolsillo, y efectivamente sale el campamento. Ahí está, ejército frente a ejército. De un lado está el ejército de Israel, del otro lado el ejército de los filisteos, y en medio un gran valle. El paladín, el sinvergüenza, el blasfemador, el chueco, Goliat está ahí en medio, otra vez desafiando con insultos y con blasfemias al Dios de Israel. Y sale este jovencito y lo encuentra a mitad del camino. Y el gigante le dice: ¿y quién tú eres? Yo soy David y vengo a desafiarte a ti. ¿Qué? Me mandan a un chamaquito para pelear contra mí. Deja que yo te ponga las manos encima y voy a agarrar tu cuerpo y lo voy a destrozar, y le voy a dar de alimento todos tus huesos y todos tus órganos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. David, cuando escucha esas palabras, dice: está bien, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy la victoria va a ser de Dios, porque Jehová no pelea con lanza, con jabalina y con espada. Él pelea con su poder, y Dios hoy te entregará en mi mano. A nomás decir esa última palabra, comienza David a correr hacia donde está el gigante. El gigante comienza a correr hacia él. David, mientras va caminando, agarra y alcanza una piedra que está en su bolsa, le empieza a dar cuerda a la onda y ¡fum! Solta de la forma más fuerte posible, como él siempre ha hecho contra los osos y contra los leones. Y esa piedrecita sale de la onda y con fuerza y con toda velocidad, ¡pum!, se lo enclava en la frente. Y la Biblia dice que lo hizo con tanta fuerza que la piedra quedó enclavada, hermano. ¡Pum! Cae desmayado, inconsciente el gigante. Y David levanta la gran espadota de él y le corta la cabeza. ¿Se imagina usted ese escenario? Un chamaquito agarrando una gran espada y cortándole la cabeza, y David levanta con el pelo la cabeza y se lo muestra a todo el ejército de Israel. E Israel comienza a correr en contra de los filisteos. Los filisteos salen huyendo por sus vidas, y Jehová dio ese día una gran victoria. Ahora, ¿sabe qué, hermano? Dios usa a cristianos comunes. Mire usted cómo fue menospreciado este jovencito David. No lo habían tomado en cuenta. Era casi tan común y tan ordinario como los demás siervos de la casa de Isaí. Y si usted se da cuenta, Isaí viene y trae a los primeros hijos
pero el último no, cuando van a ser escogidos para el reino. David ni siquiera lo habían tomado en consideración. Y déjame decirte que si Dios va a usar a alguien, va a usar a gente común y corriente, gente desconocida, gente que no están a la vista pública. ¿Por qué? Porque Él recibirá toda la gloria. ¿Se acuerda de Moisés? ¿Qué era Moisés? Un pastor de ovejas. ¿Se acuerda usted de la sierva de Naamán? ¿Qué tal los 12 discípulos del Señor? ¿Quién se destacaba ahí como un hombre de eminencia entre el pueblo de Israel? Ellos no eran hombres de dinero, ellos no eran hombres populares, ellos no eran hombres de gran educación, ellos eran hombres sencillos, pescadores humildes, pero Dios agarró lo ordinario para ser usados para que Él reciba toda la gloria. Dios puede usar a gente analfabeta, gente sorda, gente ciega, gente inválida. Y si Dios lo puede usar a ellos, Dios te puede usar a ti. ¿Sabe que es algo más que yo he encontrado en la Biblia? Que el que se mete con Israel y con su Dios sale perdiendo. Oh, pastor, ¿qué va a pasar en estos días? Este conflicto del Medio Oriente. Tranquilo, hermano. Si el Dios de Israel no descansa, no duerme. Dios siempre tiene su mano de protección alrededor de toda esa tierra linda, prometida, tierra que le pertenece a los judíos. Yo no me preocupo, yo no me afano, yo doblo rodilla, yo oro y créeme, hermano, Dios está en control. Toda gente, todo pueblo, toda nación, todo país que se atreve a levantar siquiera un dedo contra Israel, le va mal. Estas 6 bombas enormes, la G2B, Bunker Busters, que el presidente Trump mandó a lanzar en contra de esos lugares, nuclear facilities. Hermano, erradicaron con casi completo lo que había ahí. Y no solamente eso, pero lo subterráneo también. Y hace 2 horas atrás yo estaba ahí en la casa, porque las Naciones Unidas hicieron una reunión de emergencia. ¡Ah! Hay que reunirnos. Y ahí estaban todos los países del Concilio General de las Naciones Unidas. Ahí estaba Algeria, ahí estaba Pakistán, ahí estaba China, ahí estaba Brasil, ahí estaba Gran Bretaña, ahí estaba la India, ahí estaba Panamá. Panamá. Pero Panamá estaba ahí. Y yo me sorprendí, me quedé viendo la transmisión y dije, qué interesante va a ser escuchar qué tienen que decir toda esta gente de lo que ha pasado en Irán. Casi cada uno de esos países chuecos condenaron los ataques de Estados Unidos ahorita contra Irán. ¿Y ustedes son mensos? ¿Cómo en el mundo, si estamos viendo que desde temprana edad tenemos un país donde se les inculca y les enseñan a los hijos muerte a Estados Unidos y muerte a Israel, ahora nos condenan por atacar a esa gente que posiblemente puede desarrollar una bomba nuclear y lanzarlo en contra de Israel o Estados Unidos? Are you serious? Pero ahí estaban. Y cada uno de ellos, nosotros condenamos los ataques de Estados Unidos contra Irán. Eso es provocar un conflicto aún más grande en la región y eso no se debió haber hecho. Solo tienen que leer la palabra y darse cuenta que Dios mismo va a defender a su pueblo. Hermano, todo esto se acontece para que nos demos cuenta de que el Dios de los escuadrones de Israel de ese entonces hoy sigue siendo el mismo Dios de los ejércitos de Israel también. Dios usa cristianos ordinarios. Dios usa cristianos obedientes. Nunca menosprecies un cargo en la iglesia que no es visto por la gente públicamente. No tomes en menos el cargo que Dios le ha dado, hermano.
por más pequeño que sea, no dejemos de hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado a hacer. No importa dónde tú sirvas, no importa en qué capacidad tú sirvas, y si sirves en algo pequeño, anhela a algo mejor o más grande. Usa el don que Dios te ha dado. Cada persona ha sido equipada por el Santo Espíritu de Dios con un don específico para que lo usemos para edificar a la familia de la fe. Agarra ese don y ponlo al uso de Cristo. La visita de hoy, dice: pastor, mire, estoy buscando una iglesia donde servir y quiero ver si aquí en esta iglesia puedo servir. Si una visita, hermano, tiene el gran deseo de servir, ¿cómo es que hay hermanos aquí que llevan 15, 20, 30 años sin hacer nada? ¿Quién en el mundo está esperando que Cristo venga? El talento, los talentos que Dios te ha dado, ¿qué vas a hacer con ellos? Un día vas a dar cuentas a Dios, porque eres mayordomo de lo que Dios te ha dado a ti, y te vas a quedar avergonzado y vas a quedar triste y vas a estar frustrado cuando Dios te demande cuentas y no has hecho nada con lo que Dios te ha dado. Y algunos han sido llamados al ministerio y me parte el corazón, porque sigues en tu banca sentado ahí sin hacer nada. Y pasa el tiempo, y un día delante del trono Dios te va a decir: ¿y por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no te lanzaste? ¿Por qué no tomaste ese paso de fe? ¿Por qué no te preparaste en el instituto? ¿Por qué no te empezaste a lanzar por fe para servirme en el ministerio al cual yo te he llamado? ¿Y qué le va a decir usted a Dios? Ay, es que tuve que trabajar, ¿verdad? El mismo Dios que siempre ha provisto es el mismo Dios que provee hoy día. Dios no cambia. Dios usa cristianos obedientes. David obedeció. Gloria a Dios por el tremendo ejemplo de un jovencito, de un siquiera un jovencito que obedeció a Dios. Si un jovencito pudo, le voy a decir algo, hermano: hay niños y niñas en esta iglesia más obedientes que muchos adultos. Yo me quedo admirado cada vez que veo a estos niños y la forma que ellos cantan y despliegan su emoción, su alegría, su entusiasmo cuando alaban a Dios con esas presentaciones. Y las ganas, hermano Joeser me estaba diciendo: pastor, es increíble ver las ganas que los niños les echan a cada vez que hacemos una actividad. Es más fácil trabajar con niños que con los chuecos adultos de la iglesia. Y por eso Cristo dijo: para entrar al reino de los cielos se requiere la mentalidad de un niño, la simpleza de un niño, la humildad de un niño. Pero ya crecemos, nos creemos viejos, ya somos viejos, creemos que nuestra palabra vale, y si no nos toman en cuenta, nos sentimos, nos herimos, nos ofendemos, que por qué aquí, por qué se hizo esto, por qué compraron ese bus, por qué no se hizo acá, por qué se hizo esto así, de esta manera. Hermano, ¿dónde está la simpleza que Dios busca? ¿Dónde está la humildad de decir: mire, aquí estoy, lo que Dios quiera para mi vida? Dios usa creyentes que se relacionan con Él. Lo único que tú tienes que hacer es leer los salmos para darte cuenta el tipo de corazón que tenía David. Y David, my goodness, tenía una comunión tan preciosa con su padre. Yo te pregunto: ¿tienes tú un corazón para el Señor? ¿Qué tan cerca estás tú de Él? Dios usa a los que están más cerca de Él. No importa la edad, no importa la condición física, no importa el estatus social, no importa si eres educado o no eres educado, rico, pobre, feo o de buen parecer. Si tienes grandes cualidades, Dios puede usarte a ti si estás cerca de Él. Dios usa a los creyentes que dependen de Él. Yo no sé qué estaba pensando David cuando él salió a encontrarse en el campo de la batalla con ese paladín. Yo no sé qué estaba pensando él, pero una cosa le digo: tenía una dependencia en este Dios admirable. ¿Sabe las probabilidades que un muchachito de 15 años pueda contra un guerrero de casi 10 pies de altura? Se lo iba a acabar. Y
David sale tan confiado porque él hablaba de su fe, hablaba de su confianza, hablaba de su dependencia en Jehová su Dios. David no estaba buscando las armas ofensivas ni las armas hechas por los seres humanos, sino que él acudió a lo que siempre le había funcionado: fe en Dios. Cualquier batalla que tú ganas en esta vida se gana por Cristo en tu vida. Y si alguna vez tú serás usado por Dios, será porque tú has dependido de Dios en tu vida personal. ¿Sabe qué más? Ya termino. Dios usa cristianos comprometidos. No estamos hablando de cristianos a medias, aguados, flojos, perezosos. No estamos hablando de cristianos entregados. Estamos hablando de cristianos entregados y enteramente comprometidos con Dios. Gente comprometida a pesar de los obstáculos. Y qué tremendo obstáculo tenía David. Un tremendo y gran gigante. Déjeme decirle, mi hermano, los ojos de David no estaban en el problema. Los ojos de David estaban en el que soluciona los problemas. Él no veía el problema, él veía la victoria que Dios le iba a dar. Dios usa no solamente a los creyentes que están comprometidos a pesar de los obstáculos, pero Dios usa a cristianos que están comprometidos a pesar de la oposición. Y algunos cuestionaban los motivos de David en querer pelear contra Goliat. Pero David estaba convencido que él iba a derrotar al enemigo. Hace unos pocos días leí acerca de lo que le pasó al doctor Charles Spurgeon. ¿Alguien ha oído de Charles Spurgeon? El príncipe de los predicadores. Y allá en Londres, cuando él llenaba los templos y los lugares de espectáculo público, en cierta ocasión se puso una corbata muy moderna, muy atractiva, pero un poquito larga, como Donald Trump, que a veces le llegan hasta acá. Y la corbata estaba bien chula, hermano, y iba con las modas de su día. Así que al final de un servicio se le acerca a una hermana que le conocía bien. Y esta hermana era una hermana muy devota, pero sus preocupaciones era el descubrir los defectos de todos los demás. Aquí no hay gente así, ¿verdad que no? Así que la hermana se le acerca a Charles Spurgeon y le dice: hermano Spurgeon, he traído estas tijeras, pues deseo cortarle esa corbata muy mundana y demasiado larga para un predicador del evangelio. El hermano Spurgeon le responde, le dice: corte como quiera, hermana, pero antes permíteme a mí usar tus tijeras para cortar algo que usted lleva. Una cosa que es demasiado larga y que produce graves daños a su testimonio cristiano. La mujer, sorprendida, no se opuso en lo absoluto. Y entonces Spurgeon le dijo: hermana, saque su lengua, por favor, necesito cortar. Lamentablemente, iglesia, tenemos a un enemigo que odia a Cristo. Odia a la iglesia, odia el evangelio, odia guiando al mundo entero con el evangelio de Cristo. Déjeme decirle, los peores enemigos de la iglesia no son los de afuera. Los peores enemigos de la iglesia es la cizaña, es la murmuración, es la crítica, es la mala actitud, es la chismografía que se presta dentro de la iglesia de Cristo Jesús. Ahí está el enemigo. Aquellos que les gusta sembrar discordia, no les parece esto, no les parece aquello, no saben que por qué se hace aquí, no saben por qué se hace allá, no saben por qué se tomó esa decisión, no saben por qué se compraron tal artículo, no saben por qué colocaron eso en esa pared, no saben por qué pusieron esa decoración como está. Siempre le encuentran algo malo a todo. Les gusta dividir. Aquellos que les gusta demostrar que son supuestamente ovejas del Señor, pero en realidad son lobos rapaces. Quieren devorar la grey del Señor, quieren producir discordia en la iglesia, quieren sembrar cizaña en el bello campo de nuestro Señor, aquí en la casa de Dios. Y viven peleando y criticando y murmurando, buscando la manera de ofender, y en lugar de jalar y hacer crecer la obra de Dios, andan ahuyentando a los pobres feligreses. Usted sabe que hay personas de esta iglesia, que hay gente allá afuera en el mundo que no entran a esta iglesia por causa de ellos. Es inconcebible.
¿Cómo es que servimos de piedra de tropiezo al mundo? Y por causa de nuestro testimonio, gente no quiere entrar a la casa del Señor o tener algo que ver con el evangelio. Sí, yo he recibido llamadas. Pastor, ¿usted conoce tal y tal? Sí, hermano, lo conozco. Es que fíjese que lastimosamente me debe un dinero de hace como 3 años y no me ha pagado. Y no entran aquí por el testimonio chueco de ellos. Personas que en lugar de haber crecido y madurado a través del tiempo, parece que son puros hijos del diablo. Destruyen lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué no ser como David, hermano? ¿Por qué no seguir el ejemplo de él, respetando a Dios, parándose por la dignidad del Dios de Israel y diciéndole no a las cosas del mundo? Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre. Te alabamos de todo corazón. Qué gozo ha sido hoy predicar tu palabra. Yo te doy gracias, oh Dios, porque yo no estoy aquí para complacer al hombre. Yo no estoy aquí para quedar bien. Yo estoy aquí para predicar tu palabra. Yo no sé, Señor, en qué corazón haya caído esta palabra. Pero yo quiero que tú obres en mí. No me importa nadie más hoy. Me importa mi relación contigo. Y yo, Padre, necesito más de ti. Perdóname mis fallas. Perdóname mis errores. Soy una obra en proceso, Dios, y yo te agradezco un montón por tu paciencia. Yo no pretendo ser perfecto, pues estoy lejos de eso. Y tú lo sabes bien. Yo te pido que tengas paciencia con todos nosotros. Y ayúdanos, por favor, a tener la mentalidad de un niño. En sencillez, en humildad, en inocencia. Sus ojos cerrados, su rostro inclinado. Nadie viendo con respeto a Dios, cierre sus ojos. Habrá alguien hoy aquí que no tiene la seguridad de ir al cielo al morir. Tú no sabes en verdad si mueres hoy, si vas al cielo. Mi amigo, mi amiga, ¿por qué no le abres tu corazón al Señor? Él está a la puerta y está tocando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cristo no te quiere hacer nada más que regalarte el mejor regalo del mundo: la vida eterna, la salvación. Y ese regalo puede ser tuyo el día de hoy. Es gratis. No tienes que hacer nada por Él. No tienes que trabajar por Él. Es un regalo. Es un don. Es una dádiva. Y te lo quiere regalar. Lo único que tienes que hacer para que eso sea tuyo es agarrarlo, recibirlo, cogerlo. ¿Cuántos hoy aquí dirán: pastor, yo quiero tomar ese paso de fe? Yo quiero recibir el regalo de Dios de salvación. Quiero que Cristo entre a mi corazón. Levante la mano ahí donde está. Yo quiero orar por usted. Levante la mano. ¿Habrá alguien hoy? ¿Habrá alguien hoy? Levante la mano. Gloria a Dios. Dios te quiere usar, hermano. La pregunta es: ¿vas a dejar que Él te use?
Dios usa a gente común y corriente. ¿Cuánto dirán, pastor? Yo quepo en esa categoría. Levante la mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Yo no soy nadie, yo no me creo nadie. Yo soy una persona común y corriente. Y si Dios pudo usar a David, que era un hombre común y corriente, Dios me puede usar a mí. Levante la mano. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Dios usa a gente obediente. ¿Cuánto dicen, pastor? Yo quiero serle obediente a mi Dios. Levante la mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gloria a Dios. Dios usa a gente disponible, con la mentalidad humilde de un niño. Cuando eran pastor, yo quiero ser simple y humilde para que Dios a mí me use. Levante la mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gloria a Dios. Cristo fue el que dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. La opción es tuya, hermano. O te unes al equipo o te vas. ¿Cuánto dirán, pastor? Yo quiero apoyar y quiero ser parte del equipo del Señor. Levante la mano. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Gloria a Dios. Vamos a orar para terminar hoy. Ahí donde está, Dios le ha hablado, usted ha levantado su mano para alguna de estas decisiones. Yo le invito a doblar rodilla. Vamos a buscar el rostro del Señor ahí donde usted se encuentra, en cada banca, en cada fila. Doblemos juntos rodillas y hablemos con el Padre. Ten misericordia de nosotros, Padre. Acudimos a ti y buscamos el hacer lo correcto y lo agradable delante de tus ojos. Nuestra lengua, oh Dios, la consagramos. Esa lengua con el cual alabamos a Dios, pero maldecimos a nuestro prójimo. Esa lengua con la cual oramos, pero con la misma lengua criticamos y ofendemos y denigramos a otros. Es más, Padre, la lengua solo refleja lo que hay en el corazón. Y nosotros, de acuerdo a tu palabra, nos corrompemos de adentro hacia afuera. Y si hay alguien que conoce nuestro corazón, eres tú. Por eso te pedimos que nos laves. Por eso te rogamos, Dios, que nos purifiques. Nos deshacemos de todo odio, nos deshacemos de toda malicia, nos deshacemos de todo enojo, nos deshacemos de todo espíritu negativo, nos deshacemos de cualquier menosprecio. Padre, que en nosotros habite el amor,
el gozo, la paz, la gentileza, la amabilidad, la bondad, la templanza, la fe, la mansedumbre. Oh Espíritu Santo de Dios, produce aquí en nosotros tu fruto en su totalidad. Padre, te estamos pidiendo que suplas nuestras necesidades. Yo te pido en particular que tú suplas las mías, oh Dios, y las de mi familia. Somos tus siervos. Tú nos has llamado a este lugar, nos has llamado al ministerio, nos has llamado a esta iglesia. Y tú conoces nuestras necesidades, Padre. Por favor, súplelas. Nunca nos has fallado en el pasado. Y yo sé que no nos vas a fallar esta vez. Y ahí, Padre, sí que dependo de ti, Señor, un 100%. Estoy tratando de hacer lo que tú me has llamado a hacer. Estoy tratando de estar en el centro de tu voluntad. Pero necesito tu ayuda. Bendice a cualquier otro hermano, Señor, que está atravesando necesidad. Si tú cuidas de las aves, cuidarás también de nosotros. Todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si cantamos? Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparables. Dios es fiel. ¿Cuánto lo creen? Amén. Cante, diga: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparables. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, tu fidelidad. Alguien